a buscar en nuestra Biblia el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a estar en el versículo 15 al 19. ...15, 18, perdón. No tiene 19. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 18. Y vamos a leerlo en voz alta. Vamos a leerlo. Versículo 15 al 18. Todos juntos. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te ruego, Padre, por cada uno de los que están acá presentes, que tú estés obrando en sus corazones para que puedan abrir el tal y para que puedan con humildad recibir tu palabra, Señor. Te pido que a mí me ayudes a poder expresar con claridad el mensaje del día de hoy, las verdades del día de hoy, y que podamos aplicarla, Padre, juntos como iglesia, para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te ruego por aquellos que están en camino, que tal vez se han demorado, ha tenido dificultad, que tú le estés trayendo con bien, Señor, apurando el trayecto, para que puedan estar aquí presentes. Y aquellos que están enfermos, que están con dificultad, que han tenido dificultad para venir, te pido, Señor, por ellos, para que tú estás con ellos, Señor, y te agradecemos por eso, pero que ellos sean conscientes de tu presencia y que puedan recuperarse pronto. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por el tiempo de la exposición de tu palabra, en nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, acá vemos yo lo puse como dos grupos de personajes. El primero es Figelo y el segundo es Hermógenes. Y qué nombre, ¿no? Para tu hijo o para mi caso, Figelo. Y el segundo grupo es Onesíforo, con acento en la I, me es difícil pronunciarlo. Si a una S no pronuncio el acento o la tilde, bueno, estamos en casa, o sea, los errores se aceptan. Pero Onesíforo es otra persona o que se menciona a partir del versículo 16, pero son esos dos grupos. Y lo que venimos hablando a partir de este capítulo, en este libro, es que Timoteo estaba ejerciendo un ministerio que es el ministerio de la predicación, el ministerio pastoral. Entonces Pablo le escribe de la cárcel la última carta que se registra del apóstol Pablo hacia este pastor, que es, como dice, joven pastor, porque en 1 Timoteo dice: nadie tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Y si no sé, ejemplo, los creyentes en palabra, en fe, pureza, etc. Bueno, la cuestión es que Timoteo era una persona joven y estaba ejerciendo el ministerio pastoral. Entonces Pablo le escribe esta carta y le anima, entre muchas de estas cosas, a hacer muchas exhortaciones. Sobre todo en el capítulo 2 vamos a ver muchas exhortaciones. ¿Qué son exhortaciones? Son palabras como mandando, son palabras en tono imperativo, diciéndole: vos haces esto, tenés que hacer aquello, debes cumplir con esto. Y vemos en esta carta esa matiz que une toda esta epístola. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pronto, ¿qué cosa? A ser sacrificado. Y él dice que ya había terminado la carrera. Entonces él quiere que, como vimos el domingo anterior, él quiere que la obra continúe. Él quiere que la doctrina permanezca. Él quiere que el evangelio no se cambie, que continúe tal como él lo recibió. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, y en el cual él había sido salvado, como se registra en el libro de Hechos, que él iba camino a Damasco y ahí conoció al Señor Jesucristo. Así que
vamos a ver que para ser fieles debemos tener presentes ejemplos malos y buenos de fidelidad. El ejemplo malo ya sabemos que es Figelo y Hermógenes, y el ejemplo bueno, Onesíforo. Pero para ser fieles y así tener un ministerio, ¿qué cosa? Fuerte, no débil, fuerte. Por esa razón él decía, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué cosa? El fuego del don de Dios que te fue dado por imposición de manos. O sea, Pablo le quiere animar con esta carta que tenga un ministerio no débil, no que esté ahí, porque Pablo sabía que Jesús edificaría su iglesia y qué cosa, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. O sea, la iglesia está inofensiva. Por esa razón, entre muchas de estas exhortaciones, vemos que esto es para animar al apóstol, al joven pastor Timoteo, para que tenga un ministerio fuerte, nutrido, que sea, que sepa la doctrina para así contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros y que la iglesia pueda prevalecer, como dijo el Señor Jesucristo. Así que para ser fieles y así tener un ministerio fuerte, debemos tener presente ejemplos malos y buenos de fidelidad. Y vamos a ver el primer ejemplo, los que no son fieles. Los que no son fieles. Versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Otra traducción dice, me han vuelto la espalda. Me han vuelto la espalda. ¿Y qué quiere decir cuando me han vuelto la espalda o que me han abandonado? Es decir, que me han dejado como en criollo, ahora, actual, lenguaje actual, me han dejado tirado. Bueno, no existe esa expresión, me han dejado tirado. O sea, cuando vos estás en una mala situación y el otro te puede ayudar o vos pensás que te va a ayudar, no, te deja de lado. Entonces, ahora, Figelo y Hermógenes, era una persona desconocida en el ámbito ministerial de Pablo, una persona desconocida, era persona en las cuales si la ayudaba o no, bueno, no se esperaba eso. No, sí, eran personas conocidas. Él dice, ya sabes esto, vos es de conocimiento público, o sea, para vos, Timoteo, que Figelo y Hermógenes me han abandonado, todos los que estaban en Asia, los creyentes que están ubicados en aquella zona. Servían activamente, eran personas que estaban sirviendo en lo recio de la batalla. ¿Con quién? Con Pablo. Si querían saber que era el ministerio, debían pasar con Pablo. Si alguien quería saber cómo es el ministerio, quería experimentar qué es la evangelización, qué es el enseñar, discipular, plantar una iglesia, qué es andar de casa por casa enseñando y transmitiendo la palabra, viendo gente convertir, milagros, hechos. Eso era para acercarse al apóstol Pablo. Si alguien quería tener una clase con un maestro en un seminario, era acercarse con el apóstol Pablo. Pero acercarse al apóstol Pablo, seguir su paso, así como él era imitador de Cristo, tenía un precio, tenía sus consecuencias. Y Pablo escribe esta carta, como la anterior a Filipenses o Colosenses, ¿desde dónde? Desde la cárcel. Desde la cárcel misma. Él está escribiendo por causa de ¿qué? De la persecución que se había desatado hacia los cristianos. Entonces, ellos estaban allí, ellos conocían, ellos han visto que a Pablo sufrir por el Evangelio. Han visto los azotes, han visto las dificultades, han visto las adversidades, han visto la gente del mundo, tanto de los judíos o los soldados romanos, perseguir al apóstol Pablo, al predicador del Evangelio. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos hicieron, continuaron con el apóstol Pablo. No, ¿qué dice? Me abandonaron. Ya sabes esto, que me abandonaron, me dejaron, me dieron la espalda y abandonaron en las malas. Estuvieron con Pablo, pero lo dejaron cuando éste más necesitaba de compañía humana. Y la razón probablemente fue que estaban con miedo y no querían verse involucrados con el máximo exponente del Evangelio de ese tiempo. Probablemente ellos no querían, se sentían, o puede ser indiferencia, no querían tener nada que ver con el apóstol Pablo.
porque no querían correr su misma condición en la que se encontraban. ¿Cómo se encontraba Pablo? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 en adelante, ahí vemos algunas circunstancias en las que él estaba, o condiciones en las que él estaba. Él describe cómo se encontraba. Versículo 9 del capítulo 4 dice lo siguiente: procura venir pronto a verme. Versículo 10: porque Demas me ha, ¿qué cosa? Desamparado. Otro que dejó, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. O sea, en la condición en que se encontraba, el único que asistía a Pablo era Lucas. En todo ese ministerio grande que él tuvo, los que se quedaron fue Lucas. Otros se fueron por razones mayores, o sea, por las que seguramente Pablo envió a un lugar a otro, pero Lucas se quedó en ese momento. Y otros lo abandonaron como Demas. Después continúa, dice, en la continuación del versículo 11: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, el capote era una especie de abrigo. Entonces, él estaba pasando una temporada también de frío o de invierno, no sé cómo era, pero la cárcel donde él estaba no era una cárcel como la de ahora, que por ahí lo asisten, duermen tal vez calentito, le dan tal vez estufa. No, él estaba ahí totalmente abandonado, frío y pasando hambre y solo. Él estaba experimentando la soledad. Era diferente, por ejemplo, a la primera estadía en la cárcel cuando escribe Filipenses, Colosenses y a la iglesia de Éfeso. Era diferente esa estadía, porque él estaba en una casa alquilada. Al final de Hechos capítulo 28, ahí se ve que él está ahí preso en una casa y vienen personas a visitar a Pablo. Era totalmente diferente. Ahora Pablo estaba solo, experimentando frío, experimentando soledad, experimentando el dolor de la persecución. Así que era diferente. Y estas personas abandonaron a Pablo, abandonaron cuando más lo necesitaba, cuando más necesitaba de compañía humana, porque la presencia de Jesús siempre lo tiene. Ahora, para solamente decirle que algunos de los que abandonaron a Pablo, algunos abandonaron porque tuvieron miedo. Por ejemplo, el ejemplo es Marcos. Hechos 13:13, no vayan allí, simplemente anótenlo y después lo pueden buscar. En Hechos 13 ahí se ve, ¿qué se ve en Hechos 13? La comisión de ¿quién? De Pablo y su amigo, su compañero Bernabé. Son comisionados para que ellos hagan el primer viaje misionero. Ellos empiezan a plantar iglesias. La iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé. Y dentro de ese Pablo y Bernabé se llevan a un joven. Ese joven se llamaba Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Él se llamaba Juan Marcos. Así que él era sobrino de Bernabé. Pero después, en Hechos 13:13, dice que continuaban. Bueno, vamos ahí. Bien, ahí, si quieren ir allí, amén. Y si no, escuchen el versículo, Hechos capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente. Ahora, antes de eso pasaron cosas, como dicen ahora, ¿no? Pasaron cosas, y cosas feas. O sea, hubo persecución, hubo uno ahí que Bar Jesús, tipo brujo, y se metió, después lo hicieron ciego, si no me equivoco, y bueno, pasaron cosas sobrenaturales. Y ahí estaba Marcos, tal vez era nuevo, recién salido del seminario, recién aprendiendo, agarrando la doctrina, y dijo, bueno, me embarco con esto, con Pablo, con Bernabé, y vamos a ver esta aventura cristiana. Pero bueno, se encontró con cosas que no esperaba. El versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, o sea Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde?
a Jerusalén. Se volvió, se echó para atrás, no continuó, se volvió, lo dejó a ellos. Y más adelante, en Hechos capítulo 15, al final del capítulo 15, después del concilio, Pablo y Bernabé se separan ¿por qué cosa? ¿Por qué razón? Se separan porque Bernabé quiso tomar ¿a quién? A Juan Marcos, a aquel que le había abandonado. Bernabé era así, Bernabé era hijo de consolación, quería siempre dar oportunidades, pero Pablo tenía otra filosofía en el ministerio. Pablo decía, era más recto, más determinado, maduro. Dice, no, ¿cómo vamos a tomar a aquel que nos ha abandonado? Seguramente puede hacerlo de vuelta, nos deja ahí en el medio del viaje, cuando más lo necesitamos, no va a abandonar de vuelta. Mejor que madure más y después, como escribe el 2 de Timoteo capítulo 4, tráele a Marco, porque me es, ¿qué cosa que dice? Me es útil. Me es útil. Ya Marco más maduro y Pablo le da esa segunda oportunidad. Otros abandonan, con Marco mismo, otros abandonan porque aman este mundo. Y que ya le leímos ese pasaje. ¿Cómo se llama esa persona? Demas, en capítulo 4, versículo 12. Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Qué habrá amado Demas? Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. Pero Demas amó este mundo y lo dejó a Pablo en la cárcel. Otros porque no querían estar en la condición difícil de Pablo. Y eso es, creo yo, el caso de Figelo y Hermógenes, quien estamos estudiando. Dice que todos me han desamparado y no les he tomado en cuenta. En eso es el final del capítulo 4 también. Todos me han desamparado. En mi primera audiencia, Pablo estaba por sufrir este juicio ante los romanos y todos me han desamparado, incluyendo Figelo y Hermógenes. Otros porque se han desviado doctrinalmente. En el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Versículo 16, voy a leer. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué cosa? A la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿quiénes? Himeneo y Fileto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay otros que abandonaron a Pablo, ¿por qué? Porque se alejaron de la verdad, se desviaron de la verdad, abandonaron la sana doctrina y empezaron a adoptar una doctrina totalmente errónea, una doctrina falsa. Himeneo y Fileto es el ejemplo de eso. Otros también se desviaron porque se desviaron doctrinalmente y Pablo los confrontó, los disciplinó. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice lo siguiente. Unos se desviaron doctrinalmente y solo se fueron, solo se alejaron, porque es así, Dios lo va a apartar, lo va a sacar, no va a dejar que se llegue a todo el rey, no va a dejar que dañen a sus ovejas. Pero ahí aún es necesario el elemento humano, la confrontación, el disciplinamiento, la disciplina. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 20. Voy a leer el versículo 19 para estar en contexto. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces Himeneo parece que es el mismo personaje que estaba haciendo problemas ahí, estaba haciendo problemas allá. Entonces, y ahora se suma Alejandro. Así que no solamente algunos se desvían doctrinalmente, sino uno es necesario confrontarlo y disciplinarlo. Entonces hay varias razones por las cuales algunos abandonaron al apóstol Pablo. Creo yo, y por lo que veo en el pasaje, en el caso de Figelo y Hermógenes, es porque abandonaron, ¿por qué? Por la doctrina, abandonaron porque, no sé, como el caso de Marco, que tal vez tuvieron miedo, sí, puede ser eso, pero ellos abandonaron sobre todo, más que nada, por la condición difícil que estaba Pablo, y no querían asociarse con él, no querían sufrir el estigma que tenía ser preso político, un preso por predicar, por ir en contra de la filosofía del César, quien César se declaraba, ¿qué cosa? Dios, ser Señor.
Y el cristiano claramente dice, Éxodo 20, no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Si los cristianos decían, César es Dios y Jesús es Dios, todo bien, tranquilo. ¿Por qué? Porque César, mientras que digan, lo reconozcan como un Dios, ellos son politeístas. Recuerdan, hay muchos dioses, entonces mientras que lo reconozcan como si fuera un Dios, no hay problema. Pero el cristiano sabe que solamente hay un solo Dios, un solo Señor. Entonces no puede decir, César es el Señor. Y Pablo predicaba que solamente había un Señor, por el cual la salvación viene, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Entonces por eso él también estaba sufriendo la persecución de Nerón, ese emperador de Roma, en ese momento. Ahora, en la Biblia se ve varios abandonos. Uno de esos, se lo voy a relatar, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Hay una parábola famosa. A ver, ¿alguien puede decirme una parábola famosa que esté relacionada a alguien que haya abandonado en un momento malo? ¿Tienen timidez o vergüenza o no saben? A un examen así. A ver, a una parábola famosa, ¿no se le ocurre? Bien famosa. Cuando yo le diga, usted va a decir, mirá. A ver, maestros y pastores, laicos. No, el hijo pródigo no, puede ser, pero es famoso, sí, bien. El buen samaritano, muy bien. Le damos un caramelito después al final de clase. No. El buen samaritano, ¿qué fue la parábola? Uno fue y le pidió que quería heredar la vida eterna, y el otro dice, sí, voy a hacer bien a tu prójimo. Dice, pero ¿quién es mi prójimo? Y le empieza a contar esta historia. Y que había una persona que iba por el camino y que vinieron los ladrones y lo golpearon. Y la escritura dice, lo dejaron medio muerto. Lo dejaron ahí tirado al costado del camino. Lo golpearon feo. Le quisieron robar, le robaron y lo golpearon feo. Le dejaron ahí tirado. Ahora, la historia continúa. Pasa por ahí, por ese camino, ¿quién? Un sacerdote. Alguien que conocía la ley, que conocía la escritura, que servía a Dios allí en el templo, ahí involucrado en los sacrificios, judío también, de la tribu de Leví. ¿Pero qué pasó? Dice que lo vio y pasó el arco. Él agarró y pasó el arco. Después vino un levita, y ese levita también judío, o sea, la tribu o sea, el judío me llamaba hebreo. ¿Podía ayudarlo? Y no, ¿qué pasó con él? Dice que agarró, lo vio, lo miró, o sea, lo miró mal y pasó el arco, siguió, continuó. Los dos casos, ¿qué se hubo? Hubo un abandono. Lo vieron, vieron que necesitaba ayuda, lo vieron tirado. Si ese hombre necesitaba una vez ayuda, ese momento era ese. El momento era ese. Ese era el momento en que el sacerdote y el levita podían ayudar. ¿Quién pasó allí? Un samaritano, enemigo de los judíos. Y agarró y lo ayudó, lo asistió. Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Algo interno del corazón que nació de ayudar a eso. Agarró, pagó ahí un hotel, lo cubrió el día y dice lo que si gasta algo más te lo voy a pagar. Pero el punto es de los primeros dos que abandonaron. Otro caso más de abandono en momentos difíciles. El momento es de Jesús en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo 26. Antes de que Jesús fuese al jardín de Getsemaní a orar y a derramar su alma delante de Dios, antes de qué cosa, de la crucifixión, del juicio que iba a ser derramado en esa cruz a Cristo por nuestros pecados. Mateo capítulo 26, versículo 33, voy a leer 33 y 35. Esto fue
la respuesta, fue la declaración de ellos, de los discípulos con Jesús. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Porque antes Jesús dijo que herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas, o sea que lo iban a dejar. Y versículo 35, pues Jesús le dijo, vos me vas a negar, mejor no hables mucho porque vos me vas a negar 3 veces. Versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos decían, no te vamos a dejar, no te vamos a abandonar, no nos vamos a escandalizar de vos, no te voy a negar. Y en otras palabras dice que él podía más que Jesús, hablaba aún más con más vehemencia que Jesús, Pedro. Pero versículo 56, versículo 55 voy a leer, y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, ¿qué pasó? Dejándole, huyeron. Lo dejaron a Jesús solo. Lo dejaron a Jesús solo. En el momento de la aflicción, en el momento de dificultad, ellos lo abandonaron. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Pero ellos también tuvieron parte, tuvieron responsabilidad. Abandonaron a Jesús, el que iba a dar su vida por él, el que estuvo durante 3 años con ellos. Y en momentos difíciles se van. Bueno, pasa eso, sucedió con los discípulos. Muchas veces sucede con nosotros. Muchas veces sucede con nosotros también. Siempre hay un hermano que cuenta que salía del trabajo con la bici y estaba aquel pasto alto, y en este pasto alto que se veía al pastor Mason, estaba con su gorrito, dice, y estaba cortando el pasto, y él relata que lo vio solo, y por dentro el Espíritu Santo le decía que se frene y nos ayude, porque ustedes ven, son como 3.000 metros cuadrados más aproximadamente, incluyendo el edificio, pero es mucho. Y cuando crece, yo no estaba en esa época, pero creo que era aún más y más la cuestión que hizo, escuchó la voz del Espíritu Santo, sí, pero no obedeció. Agarró y siguió, continuó y siguió. Bueno, el pastor no dijo nada y después obvio, le pidió disculpas, y ese mismo hermano después experimentó lo que es cortar solo, y yo he sido testigo de eso, y es gran bendición. Pero lo dejo ahí. Y muchas veces pasa con nosotros eso, que sabemos que hay tarea, que hay dificultad, hay evangelismo, hay alguien enfermo, ahí se necesita ayuda, se requiere mano de obra. Jesús dijo, la mies es mucha, más que al obrero poco. No falta la materia prima, no es lo que falta el trabajo siempre hay. Lo que falta, ¿qué es lo que es? Son los obreros. Por eso hay que rogar por obreros al Señor de la mies. Pero pasa eso, abandonamos, dejamos, no nos queremos involucrar, no tener nada que ver, somos como Figelo y Hermógenes. Así que si hoy vos venís y estás acá habiendo abandonado el servicio de la cristiandad, o teniendo deseo de abandonar las cosas del Señor, yo te digo que no lo hagas. No deje la carrera cristiana. No deje la carrera cristiana, ¿por qué? Porque se pone difícil. No deje por eso. O porque se pone difícil. Aquel que quiera servir a Dios, que ama al Señor, va a servir a Dios y se pone difícil. Jesús dijo, angosto es el camino que lleva a la vida. Es angosto, no te voy a decir que es ancho. Los que van por el otro camino en el mundo es ancho, es amplio, es más fácil. Pero no abandones por eso.
Vos tenés que continuar y seguir. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seguir, continuar. Tal vez hay enfermos que conoces y uno abandona a los enfermos. Y cuando uno está enfermo, ¿qué pasa? Se supone, vos esperás que te vengan a visitar, ¿verdad? Pero hay personas que lo dejan, hay personas que lo dejan. Yo, gracias a Dios, que cada vez que me enfermé, nadie me vino a ver, nada. No, siempre han venido, siempre hay alguien asistiéndome, viniendo. Y eso es, muestra el amor de los hermanos, también de familia. Siempre hay alguien ahí asistiendo. Pero hay personas que lo abandonan, lo dejan de todo. Tenemos que tratar de observar eso y cambiarlo. El Señor nos confronte con eso. Los padres. Muchos abandonan a los padres. Mis padres hoy me ayudan. Hoy me ayudan. Mi mamá me ayuda un montón, mi papá también me ayuda un montón, en muchos sentidos. Pero cuando ellos se pongan más viejitos, también me tienen que ayudar. No, ya no me van a poder ayudar, porque no van a tener la misma fuerza y mi energía. Es la ley de la vida. Es así. Pero ahí se sigue aplicando lo que dice los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a quién, y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y le tengo que ayudar. Va a ser difícil, no sé qué tendrán en el futuro, pero no hay que afanarse por eso. La cuestión es que, sea como sea si viven lejos, si acá cerca, Dios me puede mandar a otro país, a otra provincia, pero algo tengo que tener la actitud de poder ayudar. Y si me voy a otra provincia, a otro país, va a estar mi hermana Estrella seguro ahí asistiendo. Amén. Bueno, aún así los líderes se lo dejan solo. A los pastores, a los que están sirviendo, se lo dejan solo. Se le dejan solo en la oración, se le dejan solo en la evangelización, se le dejan solo en la enseñanza a otros hermanos, tal vez no en el púlpito, pero hay otros ámbitos en los cuales vos podés enseñar a tu familia, a tu hermano, a tu compañero de trabajo. Les puedo enseñar la palabra del Señor. No esperes solamente el púlpito para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué tenés que esperar ahí para enseñar la palabra de Dios? Vos tenés, donde haya gente, ahí vos tenés audiencia. Predica a tiempo y qué cosa, y fuera de tiempo, la palabra. A uno que lo dejan solo en la exhortación, en el servicio. ¿Por qué solamente debe estar animando solamente el pastor o un diácono o lo que sea, líder ahí? ¿Por qué solamente debe estar animando a otro o yendo a visitar o llamando a las personas? Deben haber otros también. No hay que dejar solo en eso. No hay que abandonar la tarea. Hermanos, esto era algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no nos abandonó cuando más lo necesitábamos. No nos dejó. Nosotros estábamos ahí muertos. Era como el hijo pródigo, ahí tirado, comiendo de la basura, de lo que hay con los cerdos. Jesús, Dios, nos siguió amando. Y dice que Él envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Cuando nosotros éramos por nacimiento, por naturaleza, hijos de ira, levantamos nuestro puño en rebeldía a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Nos siguió amando. Con amor eterno te ha amado. Y nos atrajo y fue hacia nosotros. Y nos salvó. No nos abandonó. Ahora vos pensás en abandonar. Vos pensás en dejar. Hermanos, tenemos una batalla por delante. Estamos en una guerra espiritual. Una batalla. Y Dios nos puso aquí por una razón. No nos puso por casualidad. Hermano, Dios no te puso acá por casualidad. No es porque, Dios te puso acá en Córdoba, en esta iglesia, Kennedy, en Argentina, con toda la inflación y con toda la cosa que sucede. Y en esta época, porque Él, en su soberano plan, en su omnisciente sabiduría, Él supo que lo mejor era que vos y yo estemos acá. Y que nosotros le podamos servir y representar de la mejor manera posible en esta batalla. Y poder levantar la bandera de Jesús, que Él vive y que Él es Rey. Así que no pienses en dejar o en abandonar o decir, está todo mal, dejo.
abandono. No. Si abandonaste, volvé porque sos un hijo de Dios. No puedes estar alejado de Dios. Si has decidido abandonar por el desánimo, porque decís, soy un pecador, he pecado, ¿por qué no puedo salir? Deja eso, porque esta iglesia se compone por pecadores que han sido redimidos, personas que han sido perdonadas por el Señor. Yo soy de eso, estoy acá por la gracia del Señor. Por esa razón Él me motiva a seguir. ¿Qué hay que hacer cuando uno peca? Arrepentirse y confesar. Luego decidir continuar y congregarte, abrazar a los hermanos, seguir. También, si has decidido abandonar, pensá en los hermanos que están sirviendo en la línea de batalla. ¿Vas a dejar solo a los hermanos? ¿Vas a dejar solo en el momento que más necesitan? ¿Lo vas a dejar solo? En términos humanos, porque sabemos que Cristo siempre está con nosotros. Preguntá en qué puedes servir. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber servicio. Pero vos sabés que preguntar porque has decidido continuar. No vas a ser un Figelo y un Hermógenes. Y ahora, el otro ejemplo, el buen ejemplo que debemos tener en cuenta y que debemos tener presente es Onesíforo. Onesíforo era un creyente devoto y su significado del nombre es el que trae o lleva provecho o ganancia. Eso es lo que significa ese nombre. Un buen nombre, un lindo nombre. Tal vez no suena lindo, pero el significado es muy bueno. El que trae provecho, el que trae bendición. ¿De dónde era Onesíforo? ¿De dónde era? De Éfeso. Era oriundo de Éfeso. En capítulo 4, versículo 19, ahí se registra que saluda, Pablo en final de su carta siempre saluda a personas, y una de esas personas que saluda es a Onesíforo. Versículo 19 dice el capítulo 4: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, ¿dónde estaba Timoteo? Estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso ejerciendo el ministerio. Entonces, ¿cómo puede saludar a alguien que no está cerca? Bueno, Onesíforo estaba ahí en esa iglesia. Entonces él le podía saludar. Versículo 18 también dice lo siguiente, del capítulo 1. Recuerden, el capítulo 1 es el pasaje en que estamos estudiando. No se quede en otro pasaje, sino es el pasaje capítulo 1, versículo 15 al 18. Y dice lo siguiente del versículo 18: conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó? ¿En dónde? En Éfeso. En Éfeso, tú lo sabes mejor. Timoteo estaba en Éfeso, Pablo en ese tiempo estuvo allí y estaba ahí Onesíforo. Entonces, era oriundo de allí, de ese lugar. El motivo por el cual Pablo dedica esta carta, esta sección de este capítulo, es amplio. Yo creo que más que nada vinculado a que él pueda tener presente el mal ejemplo y el buen ejemplo de Onesíforo, del creyente que era fiel, pero también aún más, un propósito interno aún más pequeño, o un subpropósito, era que él escribe todo esto diciendo que él tenía un deseo de qué cosa, de que Onesíforo hallase misericordia de Dios. Él quería que Onesíforo hallase misericordia de parte de Dios, tanto en el día a día y en aquel día, como dice el versículo 18: concede al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. En aquel día era el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ser juzgados y analizados por las obras. Y muchas obras van a ser quemadas por el fuego. Y van a sobrevivir las que fueron con buenas motivaciones e intenciones. Versículo 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Es algo que es algo continuo. Entonces, en aquel día, en el futuro, pero también en el presente, en el día a día, porque tanto acá y en el futuro necesitamos de la misericordia de Dios para continuar, para seguir. Y Pablo tenía ese motivo. Esa motivación es de un corazón temeroso de Dios, que sabe que será analizado en el tribunal de Cristo y será salvo
pero con temor dice que el Señor tenga misericordia. Sabe que Cristo ha muerto por nuestros pecados y todos nuestros pecados son saldados, pero aún así decimos con temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El Señor tenga misericordia. Pedimos, clamamos. Onesíforo fue usado por Dios para el beneficio del apóstol y Pablo quería que él tuviera misericordia. Ahora, ¿qué hizo este hombre? ¿Por qué fue clave? ¿Por qué le escribe estas palabras a esta persona? Bueno, él dice, versículo 16, porque muchas veces me confortó. En otras traducciones, me animó, me ayudó. Y dice, y continúa, y no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, ahí vemos que él fue confortante, él fue de ánimo, él estuvo ahí para ayudar a Pablo. Pero no solamente ayudó de manera aislada, no es que él fue, ayudó y dijo, bueno, te voy a visitar una hora o un día y después te hice la obra de mi vida y nos vemos, Pablo, ya está, te dejamos. ¿Puedes cerrar la puerta, no? A ver si se puede silenciar un poco. Entonces, no fue algo aislado, no fue algo individual, sino que dice ahí, muchas veces me confortó, muchas veces me ayudó y fue seguro. ¿Por qué fue seguro? Dice que no se avergonzó, a pesar de que era un gran estigma ser asociado con un predicador como Pablo. Él no se avergonzó de su condición, no se avergonzó de las cadenas y de la condición en la que estaba el apóstol Pablo. En versículo 8 dice, del 1 Timoteo capítulo 1, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, él está diciendo, no te avergüences, Timoteo, de mi situación. Yo soy preso del Señor, no te avergüences de mi condición. Bueno, Onesíforo no se avergonzó, era una persona segura, dijo, no me importa lo que otros digan o lo que me digan acerca de mí, se burden o lo que hagan, lo que sea. Yo voy a servir a este hombre de Dios, voy a asistirlo. Y fue diligente porque en versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente, indagó, buscó profundamente, escudriñó dónde estaba Pablo. Y en esa ocasión no había ¿qué cosa? No había celular, no existía Google Maps, no me podés mandar la ubicación en tiempo real y vos poner ahí la indicación de cómo llegar. No existía eso. Entonces vos ibas, no existía ningún nomenclador, no existía, el mapa sabía, pero no existía a nivel de tecnología que hay ahora. Entonces él fue en una ciudad grande y se tuvo que buscar dónde estaba el apóstol Pablo. Fue diligente, no decidió abandonarlo, no tuvo temor a las represalias que implicaba ser el compañero de un enemigo público del Estado. Él continuó y siguió. Entonces, Onesíforo fue un hombre clave, pero no es un hombre conocido en la cristiandad. Yo creo que ustedes, antes de venir acá, no habían escuchado siquiera el nombre, tal vez, de él. O algunos lo habrán escuchado ahí de pasada. Pero él fue un hombre conocido por Dios y fue un hombre muy conocido por Pablo. Él supo el valor, tanto que le escribió. Timoteo también sabía de la ayuda de Onesíforo. Así que voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 15 al 16, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 15 al 16. Esta exhortación es hacia el pueblo cristiano, de qué deben hacer, qué tienen que hacer. Después de hacer una gran exposición de la culpabilidad del hombre, de la justificación del hombre y cómo el hombre puede ser santificado. Después muestra un pasaje para Israel, dedica una porción a Israel, pero acá ya empieza a dar más exhortaciones, a ser más concreto. El versículo 15 del capítulo 12 dice, versículo 14 y 15 dice,
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los ¿quién? Con los que lloran. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Onesíforo. Buscó y se puso en la misma piel del apóstol Pablo. No fue a juzgarle, no fue ahí, porque muchas veces nosotros vamos y abrimos nuestra boca y en vez de dar ánimo, de ser de bendición, somos no quiero decir maldición, pero somos no sé, lo contrario de bendición. No ayudamos, no edificamos. Ese caso fue de los amigos de ¿quién? De Job. Y uno más cercano todavía, más íntimo, más cercano. ¿Quién era? La esposa de Job. Dice, maldice a Dios. ¿Y qué? Y muere. Oh, qué ánimo, ¿no? Qué ánimo. Qué ánimo para darle eso. Y no es que estaba bien Job, no es que estaba a 10 puntos. Estaba en la peor situación de su vida. Había perdido su familia, sus hijos, había perdido sus bienes y había perdido la salud. Y ahora viene su esposa y le dice, muerto, maldice que muerto. Los amigos vinieron, lo mejor que pudieron hacer es estar al lado de él, cerrar su boca, estar al lado de él, acompañándolo. Pero alguien empezó a hablar, no, vos estás acá, vos estás así porque pecaste. El juicio de Dios está sobre vos porque pecaste. Algo malo hiciste, Job, confesar. Pero ¿cuál es la descripción de Job en el capítulo 1? Que era justo, varón perfecto. Entonces esto era mejor que darle de sus amigos, más espiritual que sus amigos. Pero no sus amigos dijeron, vos estás haciendo esto. Eso no fue de ánimo. Así que, si nosotros queremos ser de ánimo, tenemos que estar siendo constante, estando con ellos y siendo constante, y sobre todo en las aflicciones, sobre todo en la persecución. Y como escuchaba y como siempre, creo que esto es algo para todos. Los amigos se conocen, o los hermanos se conocen en los momentos, ¿qué cosa? Difícil. Cuando te preguntan, cuando van, te buscan, cuando se interesan, cuando vos estás mal. Y aún ese no te va a gustar, porque te van a exhortar, te van a confrontar, porque vos estás andando en pecado. No es porque te estamos juzgando o te estamos condenando, sino porque la Biblia nos manda a hacer eso, pero con amor, con humildad. Pero ahí va a estar el que te ama, el que es amigo verdadero, va a estar con vos y te va a decir las cosas tal vez si vos estás mal. Y si está pasando una mala situación, una tragedia, una pérdida de trabajo, va a tratar de ayudarte, como lo hizo este hombre, como lo hizo este cristiano, Onesíforo. Debemos ver este ejemplo y querer ser un Onesíforo, porque aunque no tenga mucha fama, fue conocido por Dios y de provecho. Hermano, vos decís, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser ánimo? Seguí el ejemplo de él, porque no hace falta que tengas un título, no hace falta que tengas un ministerio para ser de ánimo, para ser de confortación, para ser de provecho para alguien que está en necesidad. No hace falta tener eso. Es solamente tener un corazón dispuesto, un corazón que siga la guía del Señor. Y el Señor te va a indicar en qué momento, en qué lugar y a qué persona debes asistir y ayudar. ¿Cómo? Bueno, usando palabras. Es muy bueno usando palabras. Es bueno utilizar las palabras. Sabemos que tenemos que utilizar las palabras y los hechos. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Pero muchas veces no decimos nada, o sea, nos quedamos callados, no decimos nada. Y tal vez esa persona necesita, aunque sea, te amo. Y si vos sos papá, sos mamá, y están tus hijos, o tu esposa o tu esposo, tenés que decirle qué cosa. Te amo. Si realmente vos esa persona la tenés ahí, vos tenés que decirle, si realmente lo sentís, te amo, te quiero, te aprecio un montón. Usar las palabras.
escribir un mensaje de ánimo, escribir una nota, una carta, hacerles sentir que estás allí a su lado. No estás ahí para juzgarle ni condenarle solamente, para decir, tenés que cambiar esto, hacer aquello. Mostrarle que vos estás interesado por esa persona. También orar por los hermanos. Orar, tenés que orar. Tenés que ir y orar por esa persona. Muchas veces yo cometo el error de, escucho algo, necesidad, algo, y quiero ayudar. Quiero visitar, quiero hacer esto. Pero no me olvido que Juan 10 dice, ¿quién es el buen pastor? Jesús. Jesús es el buen pastor. Y Él es el pastor de todos. Entonces, yo primero tengo que ir a Él. Porque Él la va a cuidar mejor que yo. Él va a cuidar mejor a ese hermano o esa hermana. Y primero tengo que orar. Y después sí, ir a actuar. ¿No? Pero nos olvidamos de orar. Pensamos que nosotros somos Jesús. No somos Jesús nosotros. Solamente existe nuestro Señor. Por eso debemos ir y pedirle a Él. Después cumplir con el segundo. También puede ser de bendición ayudando con dinero. Alguien está pasando necesidad y vas y le llevas alimento o le llevas ropa. Le puedes suplir de alguna manera u otra. Y acá seguramente nadie le sobra. Pero aún Dios nos sigue dando para poder dar. Y Dios te da trabajo para poder ayudar. Y no solamente para suplir tus necesidades, sino también para suplir las de otros. Si Dios te ha bendecido, puede ser de bendición de esa manera. Y así puedes confortar, poder animar. Viajar y visitar, como lo hizo Onésimo. Onesíforo agarró su valija, salió de Éfeso, dejó su trabajo, dejó por un tiempo su familia y se fue por un motivo especial a visitar a este hombre de Dios. Muchas veces lo ayudó, lo confortó, fue hasta allá, estuvo ahí presencialmente. Y hay veces donde tenemos que hacer eso, no solamente mandar mensaje y poner esta manita, oración, ahora estamos diciendo. Ahora si tenés que moverte y tenés que ir. Y tal vez la otra persona no te abre la puerta de tu casa. Tal vez te atiende afuera y te diga, bueno, gracias. Bueno, pero fuiste y sabes que está presente, que vos estás presente. Fuiste. Y estás ahí, como lo hicieron, como hizo Onesíforo. Y aún ese puedes ir y te abre y te comenta todo. Y oran juntos, lloran juntos, se ríen juntos. Eso es lo que es hermandad, lo que está al lado de uno. Y también puedes preguntar. Si vos ves que alguien está mal, preguntar si puedo estar orando por algo en especial. Pero puedo estar orando por algo. Ahora, acá vienen, no digo mucho, pero han venido más ahora en estos últimos días. Ahora, si yo tengo que estar preguntando a cada persona, ¿cómo está? ¿Cómo puedo estar orando por ti? Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, ¿no? Para que tengan esto. Entonces, por eso Dios hizo un mejor plan. Que Dios puso acá en una familia y todos tenemos que gozar. El Espíritu Santo. Y nos dio dones y talentos. Y por eso la Biblia dice, animados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Porque ese es el plan de Dios. No es que uno haga todo o dos hagan todo. Por esa razón, como familia debemos apoyar, ayudarnos. En las buenas, cuando está todo bien, pero también en las malas. Y seguir el ejemplo de este hombre. Y no seguir el ejemplo de aquellos dos nombres que mencionamos, Figelo y Hermógenes. Que cuando más lo necesitaba Pablo, se fue. Hermanos, pensad en Dios. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, ya con esto termino, con esto de acabo, pensá en Dios. Lo que Él hizo por vos, que derramó, que dio a su Hijo unigénito por vos, y que vos tenés que arrepentirte de tus pecados, confesar tu pecado y pedirle que te salve. Él lo va a hacer en ese mismo instante que se lo pedís, te va a salvar.
Y cuando te salvan, vas a experimentar gozo, libertad, vas a tener paz, plenitud. Te digo yo, porque antes cuando estaba en el Señor, tenía todo lo contrario. Pero ahora que ando en el Señor, experimento eso cada día. Entonces, anda a Dios, anda a Jesús en fe, en arrepentimiento, y Él te va a dar la paz, el perdón de pecados. Si no conoces a Cristo. Y si conoces a Cristo, este mensaje fue totalmente dedicado hacia vos. La palabra del Señor, espero que te haya hablado y que seamos hacedores, no oidores. Así vamos a hablar. Padre, gracias Señor por este tiempo. La palabra fue sembrada, Señor, y dice que la semilla cae en diferentes terrenos. Te ruego, Señor, que el terreno que hay aquí, que sea fértil, buena tierra, que lleve fruto 30, 60 y 90 y 100%, Padre. Yo sé que cada uno tiene diferentes niveles de crecimiento y diferentes progreso o diferentes intensidad en cuanto a crecimiento. A uno crece más rápido, otro menos, pero la cuestión es que hay que crecer, Padre. Ser fieles, ver estos ejemplos claros de la Biblia y ver los ejemplos malos y seguir los ejemplos buenos. Te pido, Señor, por aquellos terrenos en los cuales son pedregales, en los cuales han caído en el costado del camino, han caído entre espinos. Te ruego, Señor, que esas personas tú hagas una obra transformadora en sus corazones, Señor, porque de lo contrario nada va a obtener efecto. Que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Obra en ellos para que puedan conocer al único Dios, Señor, Salvador, que es Jesucristo, y que puedan arrepentirse de sus pecados y entregar todas sus penas, todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades del presente y del mañana, y saber que van a tener un buen pastor, van a tener el gran yo soy, que va a caminar al lado suyo y que dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, te pido que haya alguien que te acepte como Señor y Salvador, si no todavía no lo ha hecho, y que si no, Señor, que pronto lo haga, Padre, que pueda arrepentirse y conocer a Cristo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a ser ejemplo de fidelidad, ejemplo de estar animando y ejemplo de no abandonar, de no dejar la carrera. Te lo pido y agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos.